este curso de inyección avanzada, de diagnóstico, ¿no? Principalmente, porque ya sabemos limpiar inyectores, ya sabemos cambiar filtros, hacer diagnóstico con herramientas como por ejemplo un multímetro, un manómetro, interpretar el escáner. Bueno, nosotros vamos a ir un poquito más allá. Muchas veces nos sucede que hacemos un conjunto de pruebas, una falla determinada, incluso la prueba más fácil de detectar debería ser la falla que está presente, por ejemplo, un auto que no arranca. O sea, hay un orden lógico de pruebas donde te va a llevar a la conclusión de cuál es el problema. Pero a veces nos puede pasar que hacemos todas las pruebas, está todo bien, pero el auto no arranca. Y esa condición en la lógica, por supuesto, no existe. Algo pasó en el diagnóstico que nos hizo llegar a una conclusión errada, de que está todo bien, pero el auto no arranca. Quiere decir que hay un problema. Nosotros nos vamos a abocar más a la parte de diagnóstico electrónico. Yo siempre digo que la mejor forma de diagnosticar un auto hoy en día, en los sistemas electrónicos principalmente, por supuesto, es la combinación de usar correctamente un escáner con un osciloscopio. ¿Tienen osciloscopio ya? ¿Lo han utilizado? Pregunta para ustedes. Ignacio, Marcelo, Ricardo, Gerardo. ¿Están utilizando osciloscopio? Yo, Ignacio, veo que tenés habilitado el micrófono, pero no se te escucha nada, ¿eh? Ricardo, lo compraste hace poquito. Ya le estás agarrando la mano, ¿no? Sí, sí. Por ahí hay alguna configuración. Después de última la clase que viene, o sea, mañana es la siguiente clase. eh, por ahí entramos un poquito antes para justamente probar micrófonos y todo eso, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, a mi criterio, eh, bien, bueno, esa, Ignacio, hay que decir que no tenés osciloscopio, no lo usaste nunca, y que le tenés mucha intriga y curiosidad. Bueno, ese es el primer paso para aprender. Así que nos va a venir bárbaro. El osciloscopio puede mostrar cosas que ningún otro instrumento te puede mostrar. Nosotros estamos hablando de un sistema electrónico, la computadora de inyección, que maneja a inyectores, bobinas, relay, actuadores de ralentí, mariposas motorizadas. Y generalmente son señales muy rápidas. Si una señal de RPM tiene un montón de eh, cientos de hertz por segundo, cientos de pulsos por segundo, miles de pulsos por segundo. Si lo aceleramos, lo mismo que una mariposa motorizada. Y el multímetro lo que tiene es una velocidad de muestreo lenta. O sea, ¿cómo hace un multímetro para tomar una señal? Lo que vamos a hacer en la primera parte del curso es un repaso de uso de multímetro, por supuesto, sacarle todo el provecho a todas las funciones de multímetro y e ir comparando con el osciloscopio y ver cómo se utiliza. Hoy en día, vos fíjate que un escáner bueno hoy no baja de 200.000 pesos argentinos. Y un osciloscopio que nos sirva está en 17.000 pesos. O sea, no va a ser por un problema de plata. Bueno, hoy es todo problema de plata. 17.000 pesos es plata acá en Argentina igual. Pero nos habilita a un mundo desconocido para el que no lo sabe utilizar, que nos da seguridad. Que lo que tenemos que buscar en el diagnóstico es justamente eso, estar seguro que es el cuerpo mariposa el problema, que es la ECU, que es un problema de instalación, que es un sensor, que es un actuador, pero estar seguro. O sea, el método que trato de sugerir es justamente el evitar cambiar componentes y errarle en el diagnóstico.
Muchos repuestos son de valor excesivo y no podemos estar equivocándonos. Entonces, está bien, tenemos un gran problema como talleristas, que es que somos multimarca, la mayoría hacemos multimarca. Y eso hace que tengamos que trabajar con gran variedad de sistemas que se comportan diferente ante un mismo fallo, ¿sí? Por ejemplo, algunos autos que tienen MAF, pocos, le desconectás el MAF con el auto en marcha y el auto anda perfecto igual, y lo haces por ahí con un Volkswagen, un Audi, y el auto se comporta malísimamente mal. O sea, el problema es falta de señal del MAF, pero los dos sistemas, en un Ford Focus y en un, qué sé yo, un Audi A3, se comportan totalmente diferente. Y eso es porque nos estamos olvidando de algo, que es que esto trabaja con programas, ¿sí? Programas de funcionamiento, que es lo que determina cómo va a reaccionar el vehículo ante una falla específica. O sea, por ejemplo, la no manifestación de una falla, ¿sí? Ante un circuito abierto, cortocircuito de un sensor, es porque la EQ, cuando detectó el problema de que no tiene señal, por ejemplo, del MAF, está fuera de rango, de todo su rango de funcionamiento, el valor del MAF está fuera, está en 0 voltios o está en 5 voltios, que en ninguno de los dos momentos es un valor dentro de lo normal, o 5, 12, cortocircuito positivo. Y entonces la computadora sabe que el MAF no va a funcionar, no está funcionando. Entonces usa un programa de reemplazo. El MAF lo que hace es medir el caudal de aire que ingresa al motor, ¿sí? Teniendo la compensación ya por temperatura. Y si no tiene esa señal, la computadora puede calcular el caudal de aire que está ingresando a través de un cálculo que hace de la posición del acelerador y de las RPM del motor. O sea, puede calcular aproximadamente el aire que está ingresando y puede dar un pulso de inyección y un avance al encendido de acuerdo a ese cálculo. Y normalmente para hacer los programas, ¿sí? En ingeniería, se utiliza un motor en laboratorio donde se lo va poniendo a diferentes condiciones de funcionamiento, de régimen y de carga, y, eh, y se va tomando notas, se va tomando los datos de, por ejemplo, el caudal de aire que tiene cuando el motor está frío y está a tal RPM, con tal posición del acelerador, y se va haciendo toda una tabla, que son los mapas, los famosos mapas cartográficos. Entonces, si un sensor falla, lo detecta la EQ y lo reemplaza, pero no todos son iguales, no todos reemplazan igual y hay políticas diferentes con respecto a cómo va a reaccionar el sistema ante una falla. La intención hoy en día en muchos autos es eh, magnificar el problema, porque si bien decir, bueno, si la computadora de inyección puede reemplazar parámetros por falta de una señal, ¿sí? Una incoherencia en una señal, y anda igual bien, entonces no importa. El tema es que no puede ajustar un 100%, digamos, la relación aire-combustible y eso hace que el auto no esté el motor, el sistema, en su mayor rendimiento en cuanto a la eliminación de los contaminantes, ¿sí? Ya que la inyección electrónica se creó justamente para hacerlos más precisos y que el auto contamine lo menos posible. Año a año los gobiernos, ¿sí? Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Brasil también hoy en día, tienen normas que están establecidas para que dentro de 2 años los autos contaminen tanto, dentro de 2 años más, tanto menos, y así sucesivamente. Y los fabricantes tienen que cumplir esas normas. La famosa norma OBD2, que es la americana, la EOBD, que es la europea, y la norma OBDBR, que seguramente es la que vamos a utilizar nosotros en Argentina, que es la brasileña. ¿Sí? Todas muy similares. Pero o sea, los países que encararon todo esto primero que Argentina, o países de Latinoamérica en general, tienen justamente eso, las normas OBD2, que entre ellas está cuánto tiene que contaminar un auto
año a año cuando lo van saliendo de fábrica. Y después cuando ya salió de fábrica, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que ese auto pueda circular. Entonces, muchas veces, como si falta una señal, la computadora podría reemplazar muy bien para que no se note un defecto de funcionamiento, un tironeo, una falta de aceleración, un bache en la aceleración, con otros parámetros. Eh, en algunos autos se lo exagera la falla, o sea, se la hace que el auto funcione mal, que el dueño del auto, el propietario o el conductor, se dé cuenta de que hay un problema y que lo obliga a llevar a servicio, porque ese auto está contaminando más de lo que contaminaría si estuviera andando todo el sistema correctamente. Entonces, nos enfrentamos a eso. Hoy no podemos generalizar la falla, decir, no, si en un auto tenés un problema del MAF, o sea, o te hace esto, cambia el MAF. No podemos, tenemos que hacer un diagnóstico y probar que realmente sea el MAF el problema o que no lo sea. ¿Sí? El MAF, temperatura de agua, temperatura de aire, pedal de acelerador, ¿sí? MAP, que casi todos lo traen, MAF lo traen pocos autos, pero bueno, quería poner como ejemplo. Bueno, Ignacio dice, bueno, el escáner de Ignacio es el SPC Max, es un muy buen escáner, y vas a aprender en este curso a configurarlo y a leerlo, ¿sí? Ya que, bueno, yo antiguamente, o sea, lo que se usaba, o sea, yo hace 26 años que me dedico a la inyección electrónica, desde el año 94, así que fundé el instituto. Desde antes me dedicaba a la inyección, pero en la parte de enseñanza fundé el instituto en el año 94. Ya en esa época yo estaba ya trabajando, empezando, me compré un osciloscopio, quería ver la aplicación en el auto. En otros países, en Estados Unidos, se usaban osciloscopios línea automotriz, eran carísimos, ¿sí? Muy caros. O sea, si un osciloscopio convencional puede valer $200, un osciloscopio de aquella época, un OTC, un Way, y eran osciloscopios que no bajaban de $1.500 más o menos. Y había unos osciloscopios de laboratorio, de rayos catódicos, no voy a contar toda la historia. Y yo comparaba, por ejemplo, un OTC de aquella época, digital, ¿sí? Portátil, excelente aparato, con un menú donde vos elegías el sensor que querías probar o el actuador, y te ponía las escalas automáticamente y te mostraba una señal patrón de cómo tenía que ser la señal que ibas a medir. Por ese lado está bien por un lado y por otro lado está mal, porque te acostumbras a depender de ese dato y por ahí viene un auto nuevo, sale un auto nuevo, donde vas a medir a la bobina de encendido, el primario de bobina, y el primario de bobina no coincide con la señal patrón que tiene el aparato. Tenía una base de datos de esos, digamos, esos gráficos, se llaman oscilogramas, ¿sí? Entonces tenías el oscilograma para compararlo y bueno, entonces decía, primario de encendido tiene que ser así. Y en los valles de los autos es así, pero hay excepciones. Por ejemplo, el primario de encendido de un THP, de estos nuevos, y no tan nuevos, porque ya en el 2012 los THP estaban, 8 años pasaron, que son los motores del grupo PSA, de Peugeot y Citroën. El primario de encendido es diferente, porque nunca antes una bobina de encendido había necesitado masa, en lo que se refiere, por supuesto, al primario de bobina. Y estas bobinas están puestas, el secundario está puesto a masa. Entonces cambia la forma de señal. Ya lo vamos a desarrollar. Tenemos 16 clases para desarrollar todos los conceptos, entender por qué medir de una forma y que esa forma que vamos a medir, generalmente con osciloscopio, es mejor que otras formas. Lo que quería explicar recién es que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que el tester es muy lento. O sea, no te puede mostrar fallas que duran milisegundos, ¿sí? No da el tiempo porque lo que hace el multímetro es tener una actualización del dato en pantalla que es a un cierto ritmo, 2 veces por segundo, 3 veces por segundo, una vez cada 2 segundos. Eso va a depender del tester, del multímetro. No tiene que ver tanto la calidad, sino, digamos, la velocidad justamente de muestreo. La velocidad con que actualiza el dato. Vos medís la tensión de batería y marca 12,5, le das arranque
y durante el arranque pasó toda una secuencia de voltajes que el tester se perdió. Y lo voy a poner como ejemplo. Esperen que conmutamos la cámara para que se entienda un poquito mejor. Generalmente en las primeras clases, en la primera clase, no en las primeras, yo lo que enseño es un poco de todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Por eso algunos conceptos los voy a adelantar ahora, pero después los vamos a desarrollar de manera más tranquila, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros, por ejemplo, vos tenés que, en el caso de la batería, el voltaje de batería es importantísimo porque todo sistema electrónico necesita una estabilidad. Y vos sabés que en el auto el voltaje de batería cambia cuando le estás dando arranque, o sea, ponés contacto y tenés el accionamiento de la bomba de combustible que produce una pequeña caída de tensión, por ahí que en el porne batería tenés, o en el pin de la EQ, que es donde habría que medir si estoy midiendo este sistema, de 12,3 voltios, ¿sí? 12,5. Pero pretemporiza la bomba y se cae a 12,3. Termina de pretemporizar la bomba, que no todos los sistemas pretemporizan, algunos Corsa, Chevrolet Corsa no pretemporizan, muchos Chevrolet en realidad. Y se va a 12,5, que es el valor normal de una batería cargada. Cuando le das arranque hay una caída de tensión, porque el motor de arranque consume mucha corriente y produce una caída de tensión. ¿A cuánto va esa caída de tensión? Y puede ir a 11 voltios, 10,5, 10,8, 10. Ya que estar cerca de 9 voltios en el momento de arranque es una condición de baja batería, de problemas de cables sulfatados, oxidados, sobrecalentados, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que se hace, porque el diagnóstico en realidad se va a dividir en dos, lo que se llama el prechequeo y el diagnóstico principal. El prechequeo es ver un estado general del sistema, levanto el capó y veo si los bornes de batería están flojos, si están sulfatados, si la batería tiene una fecha, ver si tiene más de 3, 4 años. Los manuales de servicio generalmente indican que cada 2 años cambia la batería. Digo, sí, pero si las baterías duran 4 años, sí. El problema es que si llega a tener un corto entre placas o un puente entre los diferentes vasos, ¿sí? Eh, tuviera una rajadura, estuviera con un falso contacto, en un momento se puede quebrar ese puente, esa rajadura, ese falso contacto y provocar que el alternador se dispare. Y son todos sistemas electrónicos. Si vamos a un auto, no digamos de alta gama, pero vamos a un Vento. El Vento tiene un montón de módulos electrónicos. Vamos a un Megane 2. Ni siquiera un auto nuevo, un auto del año 2013 en adelante. Megane 2. Es increíble la cantidad de sistemas electrónicos que tiene ese auto. Estamos hablando de airbag, ABS, tablero de instrumentos, climatización automática, inyección. Bueno, por ahí tiene sensores de lluvia, sensor crepuscular, sensor prendido automático de luces, ayuda al estacionamiento, la radio misma. Y si se dispara la tensión de batería, se pueden quemar unos cuantos módulos. Entonces, en el prechequeo, antes de empezar con el diagnóstico en sí, se hace una inspección visual y se prueban ciertas cosas. Las dos cosas más importantes antes de empezar un diagnóstico es ver que los bornes de batería estén bien, que no estén sulfatados ni flojos, ¿sí? Porque es fundamental la estabilidad en la tensión de batería. Y segundo, el estado de los cables de bujía. Bueno, hay autos que no tienen cable de bujía, que las bobinas están sobre cada bujía. Bueno, el estado de los capuchones de la bobina con la bujía, que normalmente adentro tienen un resorte, que tiene que estar estirado, que tiene que estar haciendo contacto en el borne de la bujía, en el terminal de la bobina de alta tensión, porque también el aumento de resistencia al salto de chispa por estar sulfatados los cables, ¿sí? O están muy deteriorados, están muy desgastados, muy viejos,
va a hacer que el secundario de encendido, la tensión del secundario de encendido se tenga que elevar más para que pueda saltar la chispa. Cuanto más luz de bujía, por ejemplo, si tengo un mal mantenimiento del sistema de encendido, muchos kilómetros sin ni siquiera regular la luz de bujía, en un momento la chispa le va a ser más fácil saltar dentro de la bobina y eso va a provocar que vaya un pico de alta tensión de 30.000, 40.000, 50.000 voltios hacia la ECU de motor. O sea, la ECU de motor se puede quemar por culpa de una falta de mantenimiento al sistema de encendido. Y lo mismo puede pasar con una batería en mal estado o los cables de la batería. Entonces, una prueba que se hace en el prechequeo es medir qué pasa con la tensión de batería. Yo podría hacerlo en el momento de arranque. Yo podría hacerlo con un multímetro, pero para complicarles el viernes, lo vamos a hacer con un osciloscopio. El osciloscopio no es más que medir voltaje, uno de los parámetros de la electricidad, en función del tiempo. Donde yo al osciloscopio puedo, de la pantalla que yo tengo en el osciloscopio, yo puedo determinar cuánto tiempo quiero ver en pantalla. Si quiero ver, por ejemplo, si quiero mover una mariposa del acelerador con un TPS convencional, acelerador convencional, y yo voy pisando el acelerador, yo voy a ver que el voltaje, que arranca más o menos en 0,7 voltios, va a ir subiendo, y si suelto va a ir bajando. Esa es una condición lenta, es una prueba que puedo hacer desde que lo acelero a fondo hasta que suelto, 5 segundos, 10 segundos, puedo ponerlo en 10 segundos. Entonces, el osciloscopio tiene controles, ya lo vamos a ver, no solamente vamos a hacer grafiquitos en una hoja. Lo que tiene son divisiones donde yo puedo decirle al osciloscopio, setearlo, configurarlo, de que cada una de estas divisiones tome un valor. ¿Sí? Por ejemplo, si mi osciloscopio tiene 10 divisiones, no sé si hay, me parece que hay menos, no hace falta contarlas, y yo le digo, lo seteo, tiene un control, que es lo que se llama base de tiempo, sería, en algunos dice segundos sobre división, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, 0,001, que en realidad dice un milisegundo, después dice 0,05, que serían 5 milisegundos, 10 milisegundos, ¿sí? 50, algunos tienen hasta 20 en el medio, 100 milisegundos, ¿sí? Por ahí llega hasta un segundo por división, o 10 segundos, o un minuto. Eso va a depender del osciloscopio. Entonces yo puedo poner un segundo por división, acelerar, soltar, y estoy mirando cómo varía en lapsos de tiempo muy cortos el valor de un TPS. Pero yo le dije que iba a arrancar con la tensión de batería. Yo en tensión de batería también podría poner un segundo por división y darle arranque y ver en el arranque qué pasó. Si este es el eje de voltaje, y este es el del tiempo, acá yo tendría, por ejemplo, vamos a poner que acá están los 12 voltios. Y la batería tiene 12,5. Está sin contacto 12,5, el primer segundo más o menos. Le doy arranque al segundo, hay una caída de tensión, o mejor dicho, pongo contacto, perdón, me equivoqué. O sea, este estaba sin contacto en los bornes de batería con el osciloscopio. El osciloscopio tiene una punta de prueba y un cocodrilo que lo pongo más. Y supongamos que la temporización de la bomba, esa pretemporización, dura 3 segundos. Vamos a poner 1, 2 y 3. Y corta. O sea, vuelve más o menos a 12,5. En realidad, una bomba de combustible no debería generar ninguna caída de tensión. Pero bueno, puede generar una pequeña caída de tensión. Por ahí acá yo lo exageré. Acá tendríamos el 0 voltio, acá tendríamos el 12 y acá 12,5. Y ahora le doy arranque. Cuando le doy arranque hay una gran caída de tensión, muy grande. Imagínate que acá en la mitad, ¿qué valor tendríamos acá? Pregunta para ustedes, ¿eh? A ver si me van siguiendo o se me fueron a cenar.
6 voltios, correcto. El único que no se fue a cenar. A veces las preguntas que hago por ahí son. A Gerardo también está. Porque quiero ver si están ahí. No hay nada más importante para un instructor que los alumnos aprendan. Y el motivo, buenísimo Ignacio, porque imagínate que vos vas a reparar un auto y en vez de repararlo lo rompiste. Y te van a preguntar al cliente, ¿quién te enseñó vos? Y vos vas a decidir José Luis Apia. Y eso a mí no me favorece para nada, así que estoy comprometido con ustedes a que aprendan, ¿sí? Esa calle de tensión puede caer muchísimo. Pero el tema es que más o menos en los 9, 10, 11 voltios yo voy a tener esto. Que es más o menos lo que yo vería en el osciloscopio. Bueno, primero, esta caída de tensión es porque el motor de arranque estaba frenado. Vos sabés que el motor de arranque es tipo motor con colector, donde tiene las delgas, y las delgas cada una, ¿sí? Donde apoyan los carbones, ¿no? Cada una a 180 grados. Bueno, acá vamos a tener un problema porque no apoya, pero es simplemente para graficarlo, ¿sí? Carbón a masa, el carbón positivo, y después tenés las delgas. Voy a hacerlo así nomás, porque si no vamos a tardar un montón. No anda, pues, sí, puede ser que no. Nos faltan delgas ahí. Las que están a 180 grados en realidad son las que están solidarias a lo que sería una espira. ¿Sí? Esta de acá y esta de acá. Que es un alambre de cobre esmaltado. Que yo acá lo hice simple, pero en realidad es medio enroscado, ¿no? Y esto está expuesto a unos imanes que pueden ser permanentes o no. Entonces, si yo eh, le doy un pulso eléctrico a esto genera su propio campo magnético, es un electroimán. Y si esto tiene una imantación que tiene una polaridad diferente al imán que está aquí, lo único que puede hacer es rotar en su eje. ¿Cierto? Entonces, esto gira y ya hay otra espira con otra delga haciendo el mismo efecto en otro par de delgas. Entonces, ¿qué pasa? El motor de arranque consume mucha corriente, a veces 100 amperes, picos de más de 100 amperes. Y un motor eléctrico tiene justamente la característica de que a mayor velocidad, ¿sí? Bueno, mira, Ricardo, a mayor velocidad de rotación, eh, consume menos corriente. Contrario a lo que se piensa, un motor eléctrico girando más rápido consume menos corriente, porque si esto está frenado, suponete que agarramos al motor de arranque, lo ponemos en la morsa y le trabamos el Bendix, ¿sí? Por llamarlo como se llamaba antiguamente. En realidad Bendix es una marca. Lo trabo y le doy a los carbones, le doy masa y 12 voltios, o exito el chanchito, el famoso chanchito, ¿sí? El solenoide de arranque, pero está trabado. Va a calentar, ¿sí? El colector, va a calentar la espira, porque es un alambre grueso de cobre. Y generalmente se desuelda, ¿no? Porque están soldados muchas veces con estaño. Están agarrados a presión, pero también soldados con estaño. Pero eso, ¿sí? Es si el motor está frenado, porque si yo lo dejo libre y le doy un pulso eléctrico, el campo magnético que se genera es repelido por el imán permanente, entonces gira y cada espira está en corto, cuando pasa por los carbones, un tiempo muy pequeño. Cuanto menos tiempo esté en corto una espira, menos corriente va a circular. Por eso que un motor eléctrico frenado
y no estoy hablando solamente del motor de arranque, puede ser el motor de la bomba eléctrica del tanque, puede ser el forzador de aire de la calefacción, un electroventilador. Bueno, hay electros que ya no funcionan con colector, ¿no? Generalmente son de otro tipo. Cuanto más rápido gira, menos corriente consume. Corriente es amperaje. Que amperaje es caudal de electrones. O sea, si nosotros vamos al concepto, esto va como repaso, ¿no? Ya sé que muchos de ustedes lo saben. Pero amperaje, mejor dicho, corriente eléctrica, la definición de corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un conductor. El flujo de electrones a través de un conductor. Y si es un flujo, quiere decir que es un fluido. Y si es un fluido, podríamos decir que la corriente es un fluido, lo que está fluyendo de un punto a otro son electrones, no lo podemos ver, que es un gran problema para nosotros, sobre todo más si tenemos una base como mecánico, que entendemos todo lo que se mueve, ¿sí? Todo lo que tiene movimiento, pero si no lo vemos, se nos hace complicado. A mí me costó mucho aprender la electricidad, entenderla. El amperaje del fluido, electrones, es igual a caudal, ¿sí? Y cuando hablamos de voltaje, iba a poner con G, ya lo iba a poner en inglés, eh, estamos hablando de la presión de esos electrones. Yo en un sistema hidráulico, como cuando hago la comprobación, que también se hace en el prechequeo, de mirar la presión de combustible, ver cómo está, utilizo un manómetro. El manómetro mueve una aguja y me muestra la presión, ¿no es cierto? Quiere decir que el manómetro es el indicador para poder medir la presión. Ahora, si la presión, yo pongo contacto y la aguja del manómetro sube, se va al valor normal, 2,5 o 3,5, dependiendo qué sistema sea. De hoy arranqué y sumamos que es un sistema que no tiene el regulador de presión en la rampa con la manguerita vacío, sino los sistemas más nuevos donde el regulador está en el tanque, junto con la bomba generalmente. Hasta ahí todo bien, subió hasta en 3,5, supongamos 3 bares y medio, se miden bares en el caso del sistema hidráulico. Y si yo aumento, por ejemplo, el consumo de los inyectores en una aceleración, se le da un golpe de aceleración, los inyectores consumen más combustible. Y si digamos, el caudal que llega a los inyectores es mayor eh, al que necesita el motor en su máxima condición de funcionamiento, con alto régimen y alta carga, la presión se mantiene. Pero si, por ejemplo, estuviera el filtro semiobstruido, el filtro de combustible, o el prefiltro, o hubiera un problema de que no están llegando bien los 12 voltios a la bomba, no está llegando bien la masa, va a pasar que si hubiera, por ejemplo, la bomba que gire más lento, ahí ya sería un problema de consumo eléctrico de la bomba, pero tengo menos caudal llegando a los inyectores, a la rampa. Y si en algún momento la condición máxima de funcionamiento del motor, con alto régimen y alta carga, los inyectores consumen más de lo que puede abastecer el sistema, lo que se empieza a caer es la presión. O sea, falta de caudal produce caída de presión. ¿No es cierto? Entonces hay una prueba que se hace en el prechequeo, que pusiste el manómetro, vos tenés que siempre, a todas las pruebas las tenés que hacer, hay reglas de oro de diagnóstico, ¿no? Las pruebas las tenés que hacer en el momento que está la falla presente. No sirve de nada hacer pruebas cuando el auto no falla, ¿sí? Entonces, si el cliente me dice, mira, vengo andando y se empieza a quedar, ahora levanto el pie del acelerador un poco y vuelvo a acelerar y otra vez acelera, pero al rato me hace lo mismo. Bueno, puede ser que en esa condición, en una ruta, manejando el caudal que están consumiendo los inyectores, por restricción al paso de combustible desde el tanque, la presión se empieza a caer hasta que un momento ya no alcanza. Entonces, esa
caída de presión está relacionada con la falta de caudal. Y la falta de caudal puede ser por culpa de, como dijimos recién, un problema de filtro, ¿sí? Que también puede ser un problema eléctrico. Pero vamos a echarle al filtro, ¿sí? Que se me puso el protector de pantalla. Desconfigurar esto. Ahí estamos, ahí seguimos. Bien. Acá está pasando exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? O sea, dijimos que teníamos el tanque de combustible, luego rápido, ¿no? La bomba, el prefiltro que puede estar semi-obstruido, los 12 volt y la masa que no estén llegando bien. Los 12 volt sabemos que viene de un relay, ¿está? Cómo es el sistema completo. Y después la manguerita que sale, supongo que acá tenemos el regulador, con el retorno adentro de la misma carcasa de esta bomba. Esto pasa por el filtro y después va a la rampa. Y la rampa a los inyectores. Supongamos que no tenemos regulador de presión ahí, entonces la presión en cualquier condición de funcionamiento tiene que ser constante. ¿Dónde pongo el manómetro? Aquí con una T. ¿Sí? 3 bares y medio. Y si yo acelero, la aguja tiene que estar ahí. Pero si yo le doy golpes de aceleración una tras otra y veo que la aguja tiene una tendencia a caerse, es porque está faltando caudal. Teóricamente una bomba de tanque abastece con mucho más caudal de lo que va a consumir el motor en su máxima condición de funcionamiento, de consumo, ¿no? Por lo tanto, no debería caer nunca. Si cae es porque está faltando caudal. Y ahí voy a tener que investigar cuál es la restricción. Acá pasa lo mismo. O sea, por un lado, cuando hay mucho consumo de corriente, porque está frenado el motor, o sea, yo pongo contacto, el motor de arranque está estático, y cuando yo recién ahí habilito los 12 voltios, esto está frenado, entonces toda la corriente pasa por acá y produce una gran caída de tensión. ¿Sí? Y después cuando genero esa caída de tensión o esa corriente circulando por una de los bobinados del motor de arranque, genera un campo magnético muy fuerte que es repelido, por supuesto, por estos imanes, como expliqué recién, y ya está la otra espira, ¿sí? Que está al lado. No sabría dibujarlo esto porque es bastante complicado, pero sería algo así, ¿está? Cada una de las espiras saliendo. Olvídense, voy a hacer un desastre dibujando. Entonces, cuanto más rápido gira, menos tiempo está en corto cada espira y consume menos corriente. Ahora, esto que hace acá, justamente es la fuerza que hace el motor de arranque para vencer cada compresión de cada cilindro. O sea, si estamos hablando de que esto de un motor eléctrico girara libre, no hay problema, pero si está sometido primero a la inercia de empezar a mover al motor. Estaba quieto, le tengo que dar mucha corriente a esto para que genere el campo magnético, para que empiece a girar el motor de arranque. Una vez que empieza a girar, vos lo que vas a tener es que tienen que vencer cada compresión de cada cilindro. Entonces, cuando se alivia de la primera compresión, ¿sí? Esto sube, pero ya tengo la compresión del cilindro número 1, pongamos. Después tengo la compresión del cilindro número 3. Después la compresión del cilindro número 4. ¿Sí? 1, 3, 4, 2. Y por ahí ya arrancó. En 2 vueltas arrancó. ¿Está? Este ejemplo. Y después ya empieza a cargar el alternador y se estabiliza. Entonces, este gráfico es lo que yo vería si quiero analizar la caída de tensión que se produce en la batería. Tengo que llevarla a un extremo de consumo normal, que es justamente el momento de arranque, y si está frío, peor, porque el aceite está más viscoso, ¿sí? Entonces puede ser que en frío tenga una condición más prolongada de arranque, y después sí, ya arranca y se mantiene. El problema es cuando la batería está mala, que por ahí hace esto, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo, supongamos que acá tengo 6, acá tengo 12, en el medio tengo 9, vamos a ver si más o menos me quedó la escala. Uno de los parámetros que se usa para medir la tensión de batería
Tendría que usar una regla, ¿no? Es que que comience siempre por arriba de los 9 voltios. Si comienza por debajo de los 9, ¿sí? Esta está muy mala, ¿sí? Esto, cuanto más caída de tensión, más arrancó abajo, cuanto más abajo arranque la señal, es porque o me falta corriente porque la batería no la puede abastecer, o la corriente es demasiado alta y eso produce la caída de tensión porque el motor de arranque tiene, por ejemplo, los bujes, ¿sí? Desgastado y el motor está haciendo fuerza, haciendo cosas raras adentro de su carcasa. Entonces yo acá puedo tener una gran caída de tensión, si el normal es lo que dice acá más negrito, esto parece una condición en frío, pero ya no está bien, tendría que estar por arriba de 9 voltios siempre. Y esta, bueno, esto está súper mal. Hasta puede ser que no arranque, porque si en algunos autos, si no, hasta que no llega a los 9 voltios, por ahí no empieza a disparar pulso, inyección y encendido. Porque una bobina de encendido con 9 voltios, la chispa es muy débil y el auto no te va a arrancar, porque la caída de tensión se produce en todo el sistema, no solamente en el motor de arranque. Si esta medición la estoy haciendo en los bornes de batería. La bobina también, la bobina de encendido, que tiene que dar una buena calidad de chispa, también va a tener una falta de voltaje. Entonces la generación de alta tensión va a ser menor, va a ser más lenta, se va de punto también. Vieron que a veces cuando le das arranque, patea el arranque, como que está pasado de avance o pasa algo raro. Bueno, tiene que ver con esto. Y esto es imposible de visualizarlo con un tester, con un multímetro. El multímetro, supongamos que tenemos un multímetro malo. Buenísimo en un montón de cosas, pero malo en lo que es la actualización de los datos. Y supongamos que no coincidiría exacto, pero supongamos que te hace un muestreo por segundo. Se actualiza el dato una vez por segundo. ¿A qué me refiero? Yo acá tengo un multímetro. Un segundo que se me enganchó el cable. Tengo diferentes multímetros, ¿no? Tengo este, que es un Bremen. Tengo este que también es... Uy, perdón, le di a la cámara. Tengo este y rompo todo, ¿eh? Que es un SEM, buen tester también. Y tengo otro más, a ver si lo encuentro. Sería buenísimo si lo encontramos. Que sería este. También, otro Bremen. No sé qué pasó con Bremen, si sigue existiendo. Y ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerlo en alterna, porque necesito que haya cambios de voltaje. Vamos a ponerlo en alterna. Y vamos a ponerlo en alterna. ¿Está? Si pongo esto acá, se ve el tercero, se ve también. Dígame, ¿cuál es el que está actualizando más rápido los datos? Este es el más caro, el más completo. Tiene muchas funciones. ¿Cuál de los tres es el más rápido en cambiar los valores? Está captando corriente parásita. Perfecto, el del medio. ¿Está? Quiere decir, bueno, este es el más nuevo. Estos son testers que ya son viejos. Este lo habré comprado en los años 90, así que imagínate los años que tiene. No en el 90, en el 98, 99 tampoco. Ya me estoy delatando la edad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los microprocesadores con el tiempo fueron mejorando y por lo tanto son más rápidos. Pero este hicieron lío con este. Le pusieron un montón de funciones, grafica la sonda lambda con los mismos display, con los mismos segmentos del display, puede leer códigos de falla de sistemas viejísimos que eran con destello de la luz, de una punta lógica.
pero es malísimo para poder detectar la velocidad de una señal. Este está actualizando más o menos 1, 2, 3, 4. Más lento que una medición por segundo. En cambio este, ¿sí? Yo tengo por ahí 3 actualizaciones por segundo. Y este 2 y pico, más o menos. ¿Está? Entonces, si estos 3 testers, yo te digo, ¿cuál es el mejor para detectar fallas que sean rápidas, esporádicas, microcortes? Y el del medio. ¿Está? Perfecto. Pero si vamos con este, excelente tester, el más caro, este vale por arriba de $1000, al divino botón. Valía en su época. Pasa lo siguiente. Un segundo por división vamos a poner, un segundo por muestreo, por actualización de datos. Quiere decir que ponemos en marcha el tester y por ahí, en el primer segundo, muestra el voltaje. ¿Sí? Perfecto. Le doy arranque. Perdón, pongo contacto. Muestra. Acá mostró el voltaje de 12,5. Acá mostró los 12,3. Pongamos. Acá volvió a mostrar 12,3. Acá mostró de vuelta los 12,5. O sea, pretemporización de la bomba y vuelve a mostrar. Acá, en este punto, ¿sí? Bueno, yo lo voy a correr un cachito acá para que se entienda el concepto, ¿no? Supongamos que acá está, al pasado del segundo, lo muestra acá. O sea, acá me va a mostrar que tiene los 12,5. Le doy arranque y me muestra acá. Y me muestra que ahora tiene, porque va tomando medición. Acá, un segundo después, un segundo después, un segundo después, un segundo después. Y acá me muestra, por ejemplo, que cayó a 11 voltios. Y no me mostró toda esta caída que llegó a 5, o a 6, o a 4. Y acá vuelvo a tomar y me muestra que ahora sí tengo 12 volt y medio de vuelta. Y acá ya me muestra que está cargando el alternador 13,8, 14,2. Este tester, salvo que justo coincida el momento de medición con la gran caída de tensión, te va a mostrar en el display que realmente cayó a 4, 5, 6 voltios. ¿Se entiende el concepto? Un tester que tiene mayor velocidad, que tenga el doble, tiene la posibilidad de medir y ver otra cosa. Y si tiene más velocidad en el muestreo, pero ya llegaría un momento que se nos hace imposible visualizarlo nosotros, me mostraría perfecto, mejor. Cuanto más mediciones por segundo tenga, mejor. Pero así todo, esto es una señal lenta. Esto transcurrió en 10 segundos, desde que puse contacto, le di arranque y el auto arrancó. Imagínense en un sensor de RPM inductivo, en un sensor de RPM Hall, en un, qué sé yo, sensor de velocidad, en un pulso de inyección, en un pulso de encendido. Sería imposible visualizar con un tester esos cambios de voltaje. Por eso es tan útil un osciloscopio, el que combina. Hay mucha diferencia entre un taller mecánico o taller de electrónica, automotriz, de inyección, que emplea un osciloscopio con los que no lo emplean. Y estamos hablando de osciloscopios de 17.000 pesos. Yo prefiero tener un multímetro barato, económico, el más económico que exista, ¿sí? De 200 pesos, 300, bueno, no sé si hay hoy de 200 pesos, pero bueno, vamos a poner 500 pesos, 400 pesos argentinos, y tener un osciloscopio. Que osciloscopio hay muchos tipos, ¿no? Están los que son tipo portátiles, los que son por PC, los que tienen el escáner. El escáner por ahí, el muestreo de la señal de osciloscopio es lenta, que ahí hay otro problema. O sea, por un lado quiero que se entienda el concepto de velocidad de muestreo. Cuántas veces por segundo lee un instrumento. Un osciloscopio lee milisegundo por milisegundo, décima de milisegundo por décima de milisegundo, centésima de milisegundo por milisegundo. Mide microsegundo por microsegundo, décimas de microsegundo por microsegundo. Es tan rápido que
permite justamente visualizar cosas que son casi instantáneas. Vamos al ejemplo del TPS. ¿Me van siguiendo? ¿Va sirviendo lo que voy explicando? Perfecto. Muy bien. 2 sí, 2 no, un 50%. Bueno, ahora estamos con el 100%. Bueno, un TPS de un sistema viejo, no hablemos de una mariposa motorizada, hablemos de un sistema viejo, de TPS convencional. Después vamos a ir a mariposa, vamos a ir a los sistemas nuevos, vamos a ver los sistemas de inyección directa. Pero es muy importante que en cualquier sistema empleemos el método de diagnóstico más efectivo. ¿Está? Entonces, un TPS lo que va a hacer es, arranca más o menos en 0,7 voltios. Y cuando voy pisando, sube. Ahí llega a fondo y suelto. Generalmente cuando suelto, soy de soltar rápido. ¿Está? La forma del gráfico que va a dar es de acuerdo a cómo vos pises el acelerador. Si pisás, soltás, va a hacer esto. Va a aparecer una sonda lana. Bueno, pasa lo mismo. Supongamos que en una parte de la pista, porque sabemos que el potenciómetro, la mayoría de estos eran tipo resistivo. Tipo resistivo significa que hay una pista por donde se va a desplazar un cursor. En realidad hay dos pistas, una que cambia su resistencia y la otra que no. Y por ahí acá está el cursor, ¿sí? Que está tocando con un pequeño platinito. Esto es solidario al eje de la mariposa. Y vos le suministrás a uno de estos los 5 voltios y a la otra punta le das más. Correcto. Entonces, si está cerca de 5 voltios, el voltaje que sale como señal es cercano a 5 voltios. Si está cerca de masa, da un valor cercano a masa. Pero supongamos que la pista lavaron una vez el cuerpo mariposa, no sacaron el TPS. El TPS teóricamente parece sellado, pero puede entrar agua y el agua metió mugre, suciedad, corrosión en la pista de carbón. Cada vez que pase por ese punto, cuando vos acelerás, ahí va a haber un bache y pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Si estuviera cortada, ya se disparan los voltajes. Porque vos fíjate que la pista de carbón resistiva arranca con 5 voltios acá, alimentado con 5 voltios, acá tengo masa. Si está justo en el medio tendríamos 2 por y medio de señal. Si estuviera acá tendríamos 1,75 voltios, la mitad de 1,5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero si se corta, es como si no tuviera masa, por ejemplo. Si no tiene masa, tiene todo 5 voltios. Se dispara el voltaje al valor máximo. Y si se cortara de este lado, por ejemplo, o me faltan los 5 voltios, tengo masa. ¿Mm? Y eso puede estar en la instalación, en el terminal, en el conector, en el terminal soldado a la pista, que eso ya es parte de adentro del TPS, del sensor de posición de mariposa, pero pueden pasar diferentes cosas. Entonces, si hay un lugar donde la pista, o por ahí se deformó la misma temperatura, vieron, me ha pasado con TPS, que tenía una falla de que en un momento determinado, cuando vos venías subiendo, se caía, ¿sí? A 0 voltio. Y cuando pasabas por el mismo momento en desaceleración, se volvía a caer. Quiere decir que ese es un punto de la pista. Si siempre se cae en el mismo lugar, tanto cuando acelero como cuando desacelero, cuando pasa por esa suciedad o problema de pista, ¿sí? Entonces es un problema de la pista del TPS, hay que cambiarlo. Pero ¿qué pasa si el corte lo hace en cualquier momento? De repente me lo hizo acá, vuelvo a acelerar y me lo hace acá, vuelvo a acelerar y me lo hace acá. Por ahí, estando acelerado permanentemente, esto se puede hacer, esta prueba se puede hacer en contacto, ¿está? No hace falta llevarlo al corte de inyección. Yo prefiero hacerlo, las pruebas las hago cuando las fallas están presentes, porque por ahí, vos fíjate lo que pasa. Todo esto es frágil. Está diseñado para aguantar la vibración que puede tener un motor.
pero esto está sometido a temperatura, a la vibración del motor, al agua. Entonces pueden pasar muchas cosas. Y por ahí, estando el motor parado, que no vibra, no encuentro ninguna falla. La señal me la da perfecta. Y el auto cuando está en marcha, que por ahí está vibrando, es donde me aparecen los microcortes. ¿Está? Y si yo veo que lo hace en lugares, digamos, aleatorios, no siempre en el mismo punto, y yo diría que eso es un falso contacto por ahí dentro del TPS puede ser, en lo que se refiere a donde están soldados los terminales de 5 y más, 5 voltios y masa, o el de señal, o la misma instalación. ¿Está? Bien, entonces yo ahí puedo ver. Y vos fíjate que este microcorte, otra vez volvemos, ¿no? Un tester que mide cada un segundo, este microcorte se lo perdió. O cada 2 veces por segundo, 3 veces por segundo, 330 milisegundos sería un tercio de segundo. Entonces, justo si en uno de los momentos, ¿sí?, coincide el momento de medición del tester con el momento de medición de la caída de tensión, entonces ahí sí te lo va a mostrar. Te va a mostrar, ¿sí?, 0,7, 0,8, y acá que tendría que mostrarte 1 voltio por ahí, o más de 1 voltio, porque ya me pasé de la mitad, vamos a poner 2,5 voltios, 3 voltios, ahí te muestra 0,4. ¿Está? Midió acá y midió acá. Entonces ya sabes que está mal. Pero justo tiene que coincidir que ese microcorte, que a veces dura milisegundos. Imagínate que si estamos diciendo que un tester tiene 3 muestras por segundo. Si esto es 1 segundo, mide acá y mide acá. ¿Sí? 3 muestras por segundo. Bueno, sería una toma acá y otra toma acá. Y este por ahí no coincidió con el corte, entonces se lo perdió. Si coincide, te lo muestra. Si esto dura 1 milisegundo, 2, 10, 200 milisegundos, ¿sí?, un tercio de segundo, ¿sí?, nosotros vamos a usar medidas rápidas donde hablamos de milisegundos. Un segundo son 1000 milisegundos. Y si yo digo que dura 0,3 segundos, ¿cuántos milisegundos estaría diciendo que dura algo que dura 0,3 segundos? Si lo tengo que pasar a milisegundos. 300 milisegundos. Si yo digo que es un tercio de segundo, es 0,33 periodo. 0,33 más 0,33 más 0,33 da 1, ¿sí? Serían 333 milisegundos. O sea, entre esta señal y esta señal pasaron 333 milisegundos. Si el microcorte dura 2 milisegundos, la posibilidad de que coincida ese microcorte con un momento de muestreo del tester es casi imposible. Bien, entonces, comparando la medición de un osciloscopio con la medición que se hace con un tester, el osciloscopio gana por goleada. Pero ¿qué pasa con los osciloscopios en sí? Hay osciloscopios y osciloscopios que son económicos y osciloscopios que no son económicos. Y también tienen algo similar con el muestreo. Está bien, yo pongo un osciloscopio, consigo un osciloscopio y el osciloscopio es de 10 MHz. En realidad, podemos hablar de megasamples por segundo, pero vamos a poner un osciloscopio económico, un solo canal, 10 MHz. Tiene que ver otra cosa, pero bueno, para explicarlo rápidamente. Tengo uno de 25 MHz. Y hay uno de 100 y uno de 200. Vamos, si es de 200 MHz. Y parece que los MHz se cotizan como el dólar. Este osciloscopio por ahí, vamos a poner un precio de 12.000 pesos, por poner algo, ¿eh? Este vale 17.000. No sé por qué le pongo 2 puntos. Estoy pensando en las 17 horas. Y este, vamos a hacer así. Y este vale 86.000. Este lo vendo. Pesos. ¿Cuál me sirve de los 3? Bueno, a ver, si tenemos que hablar de economía,
el más barato. Pero pasa algo con los muestreos, que es lo siguiente: el osciloscopio le pasa lo mismo que al tester. Hay buena calidad y mala calidad de acuerdo a en realidad se llaman muestras por segundo, megasamples, ¿sí? Donde vos vas a ver que este osciloscopio de 10 MHz, cuando te muestra una señal, por ejemplo, de arranque, o vamos a poner el TPS, vamos a hacerlo a barrido lento, te muestra este gráfico perfecto. Va a ser de 17.000 pesos o el de 25 MHz, aceleras el TPS y te muestra el mismo gráfico. Y vas al otro y te muestra lo mismo. TPS barrido lento, 1 segundo por división, los tres andan perfecto. Voy a medir el pulso de inyección. Bueno, todavía no lo expliqué, ¿no? Pero el pulso de inyección, después cuando lo expliquemos lo vamos a entender mejor. El pulso de inyección es esto. ¿Tá? Pulso de masa, tengo un retorno de bobina de 12 voltios, la tensión de batería, le da el pulso de masa al tiempo de duración del pulso de inyección, teórico, no es el real, y así hasta el próximo pulso. Y este osciloscopio me muestra exactamente lo mismo, ¿sí? Y este osciloscopio me muestra exactamente lo mismo, encima son los tres iguales. El problema es que el osciloscopio lo que hace, en comparación del tester, el tester, ¿qué hace? Toma una muestra, te da el valor. Toma otra muestra, te da el valor. Toma otra muestra, te da el valor. El osciloscopio toma un conjunto de muestras y te dibuja la imagen. ¿Sí? Toma un conjunto de valores medidos y te muestra la imagen. El problema en el osciloscopio va a ser la velocidad con que actualiza ese conjunto de valores que van a formar la imagen. Entonces el barrido lento se vuelve a hacer con las velocidades. Por lo que es la velocidad de un pulso de inyección, de un pulso de encendido, de un sensor de RPM, y un osciloscopio de 25, 20, 30 MHz andan perfecto. ¿Sí? Yo con esto me arreglo, con este también me arreglo, y con los que son por PC o los que son de escáner son un poco lentos. Vos tenés que ver que por ahí te dibuja la señal, la muestra en pantalla y después al ratito te muestra otra. ¿Sí? Por ahí tarda 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos en mostrarte una y vuelve a pasar lo mismo. O sea, si uno de los pulsos de inyección en un momento se deforma, vos podés ver una muestra bien, y cuando toma la otra muestra, que es un conjunto de señales, es como decir, vamos a hacerlo así, mira. Vamos a poner muchos pulsos de inyección, todos juntitos. Llega un momento que me mareo y ya empiezo a hacer cualquier cosa. Ahí es donde empieza la falla. Un pulso ahí que no estuvo. ¿Está? Y sigue. Pasa lo mismo, ¿no? O sea, supongamos que esto, chiquito, es esto de acá. Entonces yo tengo un osciloscopio que me muestra el pulso de inyección y tarda un lapso de tiempo para mostrarte de vuelta otro pulso de inyección encima de este, como que si la imagen estuviera siempre fija. Hay funciones de osciloscopio, hay una función que se llama trigger, que lo que te permite es que siempre capture la señal que está transcurriendo en el mismo momento. Entonces parece que la señal estuviera fija. Vos pones en marcha el auto y ves esto así, dibujado, y por ahí ves un pequeño destello como que se borró la imagen anterior y volvió a sacar una foto y la puso arriba. Sacó una foto y la puso arriba. Sacó una foto y la puso arriba. Entonces, si yo tomo esta muestra y después tarda un lapso de tiempo en mostrarte otra, y después tarda un lapso de tiempo en mostrarte otra, para que me perdí acá. Esta muestra también. Y acá la otra muestra sería esta. Entonces las fotos que superpone están todas bien. Hay sin embargo una falla.
muestras por segundo, megasamples por segundo, se refiere a la cantidad de veces que mide por segundo y la actualización de datos. Quiere decir que cuanto mayor velocidad tenga, mejor por este lado, ¿sí? No es tan así, pero bueno, como para que se vaya entendiendo. Porque si el auto yo lo acelero y falla, y yo no sé si se está cortando un inyector, y yo hice una prueba y digo, no se cortó. Me mostró las imágenes bien cada vez que las tomó. Sí se cortó, lo que pasa es que toma la imagen cada lapso de tiempo. Normalmente, si lo llevamos a valores normales de un pulso de inyección, vos tenés que un pulso de inyección dura 3 milisegundos, 3, 3,5, 4, 2,5. ¿Sí? O sea, de acá a acá serían 3 milisegundos. Y después el próximo pulso, si es un sistema secuencial, lo tenés, qué sé yo, 150, 200 milisegundos después. Correcto. O sea, no está todo juntito así. Si justo se sincroniza la velocidad de muestreo del aparato, ¿sí? O sea, lo sincronizo con esa función trigger, ya lo vamos a ver. Y por ahí en ralentí, por ahí el ralentí no hace la falla. Pero cuando lo acelero, que se me acercan los pulsos, puede ser que en algún momento el muestreo lo muestre. Entonces vos venís viendo esto, 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 y de repente en la otra imagen te apareció la falla. Entonces decía, bueno, ahí faltó masa. La masa, ¿quién la da? La computadora. Puede haber sido la computadora misma, una masa a la computadora, un cortocircuito positivo del cable de señal, que eso se puede analizar. ¿Cómo haces para ver esto con un tester? Es imposible. Está bien, el TPS lo vas acelerando despacito, entonces si lo aceleras despacito y vos tenés una muestra por segundo, y cuanto más despacio lo aceleres, ¿sí? Vas a ver más posibilidad de que en algún momento coincida la caída de tensión por una falla. Una caída de tensión puede pasar dos cosas, se va para abajo o se va para arriba, ¿está? La señal. Entonces pasa eso con los instrumentos también. Ahora, cualquier osciloscopio, este de 10 MHz me sirve, ¿sí? Es mucho mejor que cualquier multímetro porque captura un grupo de señales, un grupo de mediciones de voltaje y lo muestra. El tester muestra un valor, si toma un valor, lo muestra, 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 y entre en medio hay un montón de cosas. Está bien, el pulso de inyección si dura 3 milisegundos y estamos hablando de, yo les muestro cómo sería la proporción, ¿no? Tenemos 1 milisegundo, 3 milisegundos dura el pulso de inyección. 3 milisegundos, ¿sí? Y la velocidad de muestreo de un tester es de 1 segundo por división. 1 segundo sería, vamos a ponerlo, si esto es 1 segundo, esto es medio segundo, serían 500 milisegundos, 250, 125, 60 y... qué mal, 62,5. O sea, de acá a acá hay 62,5 milisegundos. Y dura 3 milisegundos. O sea, entre muestra y muestra, el momento de disparo de un pulso de inyección es muy pequeño. ¿Qué puedo ver en un tester? Bueno, un tester está bien, vos me estás diciendo que te mida el voltaje y que te muestre el voltaje. Está bien, porque el osciloscopio lo único que hace es mostrar el voltaje en función del tiempo. Pero el tester te puede medir para un inyector la resistencia que tiene el bobinado, por supuesto en forma estática. Te puede medir el tiempo, si es un multímetro línea automotriz, te va a dar los milisegundos, eso que estamos hablando de tiempo de inyección. Te puede dar la frecuencia, la cantidad de estos pulsos por segundo, que se mide en hertz. Te puede dar el ciclo de trabajo, que el ciclo de trabajo sería, supongamos que este fuera un pulso para no tener que dibujar todo de vuelta. Y acá tenemos el otro pulso, ¿está? Este es un pulso y este es el siguiente que le sigue. Ciclo de trabajo es del 100% desde el primer pulso, ¿sí? Vivo ensuciándome todo con estos marcadores. Desde que empezó el primer pulso hasta que empezó el segundo, esto es un 100%.
para que no nos confundan. Esto es un 100%. Del 100% disponible, entre pulso y pulso, ¿cuánto pulso real está usando? Entonces acá en este gráfico sería, que no es real, ¿no? Pero sería, vamos a hacerlo así, si esta es una unidad, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5. La quinta parte de entre pulso y pulso. O sea, 100 dividido 5 da 20. Esto es un 20% del 100% disponible. Entonces, vos tenés la función ciclo de trabajo que en el tester te dice porcentaje. ¿Sí? El multímetro, en este caso, duty dice. ¿Sí? Y te marca porcentaje. El tema es, acá está en frecuencia, dice Hertz, HZ, aprieto el botón select y no pasa nada. Esperen, frecuencia, perdón, hace tanto que no uso un tester, miren, y ahí me apareció el simbolito de porcentaje, ¿está? Y es que no tengo más batería en el tester. Hace tanto que no uso que te está dando este. Bien, perfecto. Cuando yo lo pongo ahí, en realidad tendría que decirme qué es lo que querés medir, el pulso de masa o el pulso positivo. Yo tendría que poder cambiarlo. Y este no lo cambia, ¿sí? ¿O sí? No. En realidad lo que yo siempre mido cuando mido ciclo de trabajo de algo es el pulso de masa, que es lo que hace la computadora. La computadora da pulsos de masa, a una electroválvula de ralentí, a un inyector, a una bobina de encendido. Lo que tiene el tester es que hace mediciones, ¿sí? Y directamente puedo medir la resistencia, que un osciloscopio nunca va a poder medir la resistencia. Mide milisegundos, que un osciloscopio tengo para medir milisegundos. ¿Sí? Mido frecuencia, que en realidad el osciloscopio tiene hoy uno digital, de esos por PC, uno como este. Uno, bueno, un Hantec. Esto, así de sencillo como se ve. ¿Sí? Es un osciloscopio para conectar por USB a una PC con un software. Yo puedo usar y que me calcule automáticamente los milisegundos, la frecuencia, el ciclo de trabajo, el tiempo que está con masa, el tiempo que está con positivo, el pico de alta tensión, el voltaje de pico a pico, un montón de cosas que veo en una señal. Todo a la vez. Porque acá el tester voy a tener que decir, bueno, ¿cuántos milisegundos tenés? Y conmuto milisegundos. Y muestra cada tanto un valor de milisegundos. Y después quiero ver frecuencia, pongo en frecuencia, listo. Me muestra cada tanto la frecuencia, el ciclo de trabajo lo mismo. Y esto estás viendo la señal y automáticamente el microprocesador del osciloscopio te dice el tiempo de duración de este, la frecuencia, cantidad de pulsos por segundo, el ciclo de trabajo entre pulso y pulso. Te lo muestra todo en valores numéricos abajo. Esa es la ventaja de la tecnología de un osciloscopio de esto por PC. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, el osciloscopio es 1000 veces mejor hacer un diagnóstico que un tester. El tester es lento, ¿sí? Es lento para las mediciones rápidas que tiene un sistema de inyección. Y ni hablar de tener un problema de red en el auto. ¿Y a qué me refiero? Está bien. Vayamos a un... ¿Qué podemos ir? Bueno, depende de muchas cosas en realidad. Hay muchos... o sea, la arquitectura electrónica de un auto hoy, entre auto a auto, es muy diferente. Pero vamos a un Peugeot, que de esos hay muchos en todas partes del mundo y tiene una tecnología bastante compleja. Donde vos tenés la EQ de motor, ¿sí? Con todos sus sensores, RPM, temperatura de agua, MAP,
pedal de acelerador, mariposa motorizada. Y manejo inyectores, bobinas de encendido, relay de bomba, relay principal, mariposa motorizada, por ejemplo. Va a necesitar sus masas, una o varias, va a necesitar sus positivos, uno o varios, ¿sí? Y después, para que esto funcione, con que todas las señales de entrada estén bien, como señal de entrada también está la señal de desbloqueo del inmovilizador. Si hablamos de un Peugeot del grupo PSA, no muere todo en la computadora de inyección o en los sensores o en los actuadores. O sea, para que este auto arranque, lo primero que tiene que pasar cuando yo ponga contacto es que le llegue una señal de desbloqueo. Que esa señal de desbloqueo lo tiene que dar una central de inmovilizador, que en el caso del grupo PSA, el del 206 en adelante, 206, 1.6 es válvulas en adelante, desde el 2001 hasta ahora, prácticamente todos vinieron multiplexados. Y la fusiblera electrónica de los Peugeot, ¿cómo se llama? Pregunta para ustedes. BSI, perfecto. ¿Sí? Caja de servicio inteligente en francés. Boutier Servitude Intelligente. ¿Sí? Bueno, BSI, BSI, más o menos lo mismo. Vamos a aprender, en este curso vamos a aprender francés, portugués, italiano, porque los nombres de los componentes, cuando decimos TPS, es en inglés, Throttle Position Sensor, CKP, que es el sensor de RPM, Crankcase Position Sensor, CMP Camshaft. Crankcase es cigüeñal, Camshaft es árbol de levas. Lamentablemente, si lo hubiéramos hecho acá en Argentina o en España o en en algún lugar de Latinoamérica, le hubiéramos puesto otro nombre más sencillo. Pero viene así. Entonces, la señal de desbloqueo, en este caso, trabaja por red. La famosa red CAN. Dos cablecitos que llevan un diálogo digital a muy alta velocidad. ¿Sí? Dos cablecitos que en cada cable, si yo pusiera un osciloscopio, me encontraría con esta señal. Por ahí, por esos dos cables, circulan un montón de cosas. No solamente la señal de desbloqueo del inmovilizador, ¿sí? A su vez, el Peugeot tiene otra red, CAN o VAN, que va a ir al conmutador de luces. En los viejos Peugeot 206 y Citroën C3, esto se llama COM 2000, conmutador bajo volante. Y acá tenemos conectado la antena del inmovilizador en el tambor de arranque, ¿sí? Y ahí vamos a poner la llave que tiene un chip, transponder. Entonces vos pones contacto, se alimenta la BCI, masa tiene siempre, se alimenta el conmutador, masa tiene siempre, y acá se lee el código de la llave, se manda a la BCI lo analiza, la llave es correcta, perfecto. Voy a preguntar a la computadora me da un código, el código es correcto, le mando la señal de desbloqueo. Pero tengo un auto que a veces arranca y a veces no. ¿Sí? Y hay un problema en el cableado, que este cablecito cada tanto se toca con otro cable en el manojo, en el corrugado lleno de cables, se toca cada tanto. Entonces yo con un osciloscopio puedo ver, lo dejo en contacto, por ahí no arranca o arranca, independientemente, y muevo despacito la instalación, y cuando muevo la instalación me encuentro con esto. ¿Está? En uno de los dos se fue a 12 voltios, cuando en realidad esto trabaja con un máximo como 5. Entonces quiere decir que uno de los cables se está tocando en el corrugado o en alguna parte con un cable que por ahí tiene 12 voltios. Y pasaría lo contrario, muevo el cableado y se me cae a masa. Se entrecorta hacia masa. Uno de los dos. No hay forma con un multímetro de visualizarlo. Es tan rápida, estamos hablando, la velocidad de una red CAN puede ser de 500 K bits por segundo. Kilo. O sea, 500.000. ¿Sí? Si yo tengo una señal digital, después vamos a hablar de esto, ¿sí? Hoy es todo digital.
Esto es la transmisión de un dato, que en realidad la ECU tiene un microprocesador, ya estamos terminando, ¿eh? La BCI tiene otro micro, el conmutador de luces tiene otro micro, y los microprocesadores de la electrónica digital solamente entiende dos estados de tensión, ¿sí? Tensión baja y tensión alta. Entonces, para poder transmitir algo de un punto a otro, se transmite con dos niveles de tensión. Que en lenguaje máquina, ¿sí? En lo que operan realmente los microprocesadores, estaría expresado en estos dos niveles de tensión que podríamos llevarlo, o sea, el que diseñó la electrónica digital dijo, un nivel bajo de tensión es un 0 y un nivel alto de tensión es un 1. Esto sería un 0 y este es un bit. Cada uno de esos ceros y unos se llama bit. Pero tiene una anchura, un largo, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4 de esos que serían 4 unos. Si está abajo es un 0, abajo un 0, arriba un 1, arriba un 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Esto es lo que se está llevando de un punto a otro. Sea un celular, sea la pantalla que estás mirando, sea un tester, sea una computadora de inyección, la electrónica digital funciona así. Y si de repente se me cae la señal por un falso contacto, dejó de ser un 0 y ahora dejó de ser un 1 y ahora pasó a ser un 0, por ahí lo interpreta así. Y ya el dato que estaba llevando es cualquier cosa, el auto se puede parar, puede volverse loco el tablero, o directamente no arrancar porque el código de desbloqueo que tenía que mandar la BCI para que la ECO empiece a generar su pulso de inyección y pulso de encendido, cuando reciba la señal de RPM, del CKP, no lo puede generar. Cuando hablamos de 500 kbits, estamos hablando de 500.000 de estos por segundo. ¿Sí? En realidad serían 512.000 de estos bits en un segundo. ¿Cómo hago con un tester para ver esto? Con un osciloscopio puedo verlo. Y como están en espejo, y si veo que en una línea se está generando una señal y se deformó de esta manera, y en la otra no se deformó, bueno, tengo un problema de comunicación de red acá. En este, supongamos que esta que estoy midiendo lo estoy tomando de este cable, y este de acá abajo lo estoy tomando de este. Después vamos a hablar de eso más adelante. Pero esa es la ventaja de un osciloscopio. Entonces, cambia mucho el diagnóstico con un osciloscopio, donde yo puedo encontrar que el motor a veces no arranca porque hay un problema de comunicación de red entre la BCI y la EQ en el cable CAN-H, por ejemplo. Después vamos a ver lo que significa CAN-H, CAN-L y todo eso. Bien, ya estamos terminando igual, Gerardo. Igualmente, eh, esto se graba. Todas las clases se graban y bueno, los que participan del curso les paso los links para que lo vean cuando quieran y cuantas veces quieran, ¿verdad? Esto era un poquito para mostrarles de qué se trata, qué vamos a ir viendo, qué vamos a ir desarrollando. No todas las clases van a ser dibujitos, pero esto es como una escuela, esto es como si fuera el pizarrón, ¿está? Y yo prefiero explicarlo así y no tenerlo todo armado, que lo tengo todo armado. Es más, el apunte que nosotros usamos normalmente, que lo vamos a utilizar aquí, es este apunte que ahora les voy a mostrar, donde vamos a ver lo que estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a hablar de fallas y en algún momento tenemos que hablar del osciloscopio, ¿está? Más adelante vamos a hablar, estoy buscando por ejemplo, cuando vemos un sensor de fase, de todas las fallas posibles que hace el sensor de fase, cómo vería un MAF, ¿sí? Caudalímetro en realidad. ¿Esto qué es? Un sistema monopunto. Bosch. Y así cada una de las señales. Después más adelante vamos a ver las señales, todas las señales posibles de osciloscopio, de acuerdo a la deformación que hace
una señal a qué se refiere y entenderlo. ¿Está? Entender por qué hace algo en puntual. Entonces no va a haber posibilidad de error. ¿Está? Desde que vamos a ser más minuciosos en el diagnóstico para no cambiar una BCI si el problema era un cableado. O dice, bueno, a veces arranca, a veces no arranca, reprogramo la llave. ¿Hace falta reprogramar la llave? Bueno, esto se murió ahí, quedó ahí, un blanquito. Por ahí no, ¿está? Por ahí no hace falta. Así que bueno, de eso vamos a hablar. La siguiente clase es el día de mañana, ¿sí? Mañana 19:30, es sábado, yo sé. Ahora se vienen los días lindos, pero bueno, por lo menos no son las 2 de la tarde donde está el sol para el que quiera tomar sol. Así que bueno, mañana seguiremos con esto. ¿Les parece? Y ahora voy a ver por qué no pudieron ingresar los demás. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Quedamos vos y yo, Ignacio, nada más. Los demás ya se fueron a... Ahí está Ricardo, ahí está Ricardo. Claro, bueno, por eso dije, es una primera clase donde nosotros vemos una luz de cosas que vamos a desarrollar en las otras 15. Vamos por parte. Pero primero nos tenemos que nivelar, entender todos más o menos los conceptos. Hay un concepto de electricidad que hay que entenderlo, la relación entre voltaje, resistencia y amperaje, que se entiende fácilmente con una explicación de 10 minutos, se va a entender perfecto, y a partir de ahí arrancamos. El 80% del diagnóstico en un auto de inyección es electrónico, y tengo que hacerlo con un osciloscopio. Pasa que también tengo que combinarlo con un escáner. El osciloscopio solo no va a hacer nada más, me puede confundir un montón de veces, y eso lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Perfecto, les agradezco entonces su participación y para el que quiera seguir, nos vemos mañana, igual que a la clase grabada. Les mando un abrazo entonces.